Bueno, buenas tardes. Hoy les hablaremos sobre el capítulo 1 y capítulo 2 del libro Sistemas lineales en el espacio de estados. Mi grupo está conformado por Armando Jiménez, Darley Ortiz y mi persona Reinaldo de la Rosa. Esto es de la electiva de Fundamentos de Control en el Espacio de Estados del grupo 1. Bueno, haciéndole una breve introducción a este capítulo, representa que la representación de espacios de estado para sistemas lineales invariantes en el tiempo. Comenzamos con una breve descripción de los orígenes de métodos de espacios de estado para proporcionar un contexto para el enfoque de este libro. A continuación, definimos el formato de la ecuación de estado y proporcionamos ejemplos para mostrar cómo se pueden derivar ecuaciones de estado a partir de descripciones de sistemas físicos y de representaciones de funciones de transferencia. Además, también mostramos cómo surgen las ecuaciones de estado lineales a partir de la linealización de un estado no lineal, ecuación también sobre la ecuación de una trayectoria nominal o la condición de equilibrio. Bueno, para esto, aquí vemos una representación del estado para un sistema lineal invariante en el tiempo. Esta tiene la forma general, como la vemos aquí en la ecuación 1.1, donde yt vendría siendo la entrada, x puntico t vendría siendo la derivada temporal con respecto al tiempo, bueno, la derivada temporal o respecto al tiempo, por decirlo así, donde nos dan sus condiciones iniciales, donde dice que x t de 0 va a ser igual a x sub 0, donde xt es el vector de n dimensional. Bueno, ahora para un tiempo inicial especificado, finalmente decimos que T0 es el estado especificado y el estado inicial vendría siendo x t de 0, que este es igual a x sub 0. Este es un vector n dimensional constante especificado. El vector de estado xt, este se compone de un conjunto mínimo de variables del sistema que describe de manera única una respuesta futura, por decirlo así, del sistema dado, del estado actual, la entrada y las ecuaciones dinámicas, el vector de entrada ut, este contiene variables utilizadas para accionar el sistema. El vector de salida yt contiene las cantidades medibles y el vector de estado xt, este contiene variantes internas del sistema. Usando la convención de notación m, donde m va a ser igual a m y j para representar la matriz, cuyo elemento es la i, ésima fila, y la j, ésima columna. Es m y j. El coeficiente de la ecuación 1.1 se puede especificar a través de la ecuación que tenemos, donde a va a ser igual a ij, b va a ser igual a bij, c va a ser igual a cij y d va a ser igual a dij. Este con dimensiones nn, n por m, p por n y p por m, respectivamente. Con esta definición en su lugar, vemos que la ecuación de estado 1.1 es una representación compacta de n ecuaciones diferenciales ordinarias escalares de primer orden, por decir así. Es decir, por ejemplo, la ecuación que se representa aquí, donde tenemos que xy derivada va a ser igual a aij1 por xit más aij2 por x2t más ain de n, por decirlo así. Entonces, ahora le presentamos, aquí por ejemplo se presenta un diagrama de bloques. En este diagrama de bloques podemos ver que a partir de este punto de referencia la notación vectorial 1.1 de descomposición escalares, la descripción del espacio de estado consta de ecuaciones diferenciales de estado, donde podemos decir que xt va a ser igual a xt más but, y la ecuación de salida algebraica va a ser igual a yt igual a cxt más dut de la ecuación 1.1. De la figura 1.1 muestra el diagrama
de bloques para representación de espacios de estado de sistemas lineales invariantes en el tiempo, generales de múltiples entradas y múltiples salidas, así como lo vemos en la representación de este diagrama de bloques, donde simplemente era como realizar un balance, donde decíamos que UT se multiplica por B, luego a este se le suma la integral de la derivada de dt, y así obteníamos su respectiva ecuación. Bueno, ahora aquí mostramos un ejemplo de ejemplo 1.1, dado el sistema mecánico, que nos dice que dado el sistema mecánico transnacional lineal de una sola entrada, una sola salida, más amortiguador de resorte de la figura 1.2. Ahora derivamos, por ejemplo, entonces tenemos para darle solución a este ejercicio, se busca primeramente modelar el sistema. Este sistema se modela realizando un balance de fuerzas, las fuerzas del sistema que mostrábamos anteriormente, o sea, bueno, las fuerzas que componen el sistema que se mostraba anteriormente, donde obtuvimos una ecuación diferencial de segundo orden que decía que m prima prima de t más c prima t más ky t, este va a ser igual a fd. Este modela el comportamiento del sistema debido a que es una sola solución, es una sola ecuación diferencial de segundo orden y necesitamos seleccionar un vector de estado 2 por 1. Esto siempre coincide con el orden del modelo de la ecuación diferencial que nos indica el sistema. Entonces, si nos damos cuenta, aquí forman como variable de estado la posición de la masa, por decirlo así, donde tenemos que xt, este es el xt vector, yt vendría siendo la posición de la masa, y y' que vendría siendo la derivada de la posición de la masa. Bueno, entonces sustituyendo esas dos ecuaciones que se mostraron anteriormente, nos queda de la siguiente manera, como la vemos aquí en pantalla. Le dice que se sustituyen estas dos definiciones de estados en la ecuación del sistema original, nos da esto como resultado. M prima de x2 más c x2 más x más k x1, todo esto en función del tiempo. Bueno, entonces para esto nuestro sistema la ecuación diferencial única original de segundo orden se puede escribir como un sistema acoplado de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Esto, si nosotros lo tenemos en cuenta, esto se hacía mucho diéndonos tiempo atrás o materias atrás, por decirlo así, en matemática aplicada, donde podíamos decir que una ecuación diferencial de orden m se podía descomponer en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de m ecuaciones diferenciales. Ya que así es más fácil resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, ya sea de orden 1, orden 2, orden 3, orden 4. Entonces, nos quedaba nuestro modelo nos quedaba de la siguiente manera. x'1t va a ser igual a x2t y x'2t va a ser igual a ¿qué? A que simplemente ellos lo que hacían era como despejar x'2t, lo despejaban de la ecuación diferencial cuando ya se sustituían las dos ecuaciones que se mostraban anteriormente, y nos quedaba de la siguiente forma. x'2t era igual a menos c sobre m por x2t menos k sobre m por x1t más 1 sobre m por ft. Y aquí, como decíamos anteriormente, la salida de la masa vendría siendo yt, que es igual a x1t,
y el nombre genérico de la variable para los vectores de entrada es ut, por lo que definimos ut igual a ft, perdón. Entonces, y aquí ahora escribimos la ecuación, bueno, escribimos las ecuaciones anteriores en forma de vector de matriz para obtener una descripción de espacio, de estado válida. La descripción general del espacio de estado consiste en la ecuación diferencial de estado y la ecuación algebraica de salida. Para el ejemplo 1.1, estas son las ecuaciones diferencial de estado. Si nos damos cuenta, simplemente si nosotros multiplicamos las siguientes matrices que tenemos aquí, esta nos va a dar el resultado de x', como se muestra aquí en la ecuación de salida algebraica. Tenemos que yt va a ser igual a cxt más dut, y yt va a ser igual, y yt está en su descomposición vectorial. Si nosotros multiplicamos el vector 1, 0 por x1t y x2t más 0 ut, vamos a obtener yt igual a cxt más dut como resultado. Entonces, las matrices del sistema bidimensional de una sola entrada y una sola salida, en este caso tenemos en la siguiente. De este ejemplo, el vector de estado se compone de la posición y la velocidad de la masa m. Se requieren dos estados porque comenzamos con una ecuación diferencial de segundo orden, y hay que tener en cuenta que d igual a 0 en este ejemplo porque ninguna parte de la fuerza entra directamente acoplada a la salida. Bueno, ahora los dejo con mi compañero. Bien, en este ejemplo 1.5 vemos cómo se tiene una ecuación diferencial de orden 3 que modela pues cualquier comportamiento natural, y se da también la función de transferencia, que como vemos consiste en un polinomio característico en el denominador de tercer grado que proviene directamente de esta ecuación diferencial. Sabemos que si queremos representar en el espacio de estados una ecuación diferencial que tiene terceras derivadas de la función de salida o de la función de interés, nosotros vamos a necesitar tres variables en el espacio de estados, a decir x1, x2 y x3. Lo primero que vamos a hacer es asignarle a cada una de estas variables un valor. x1 va a ser igual a yt, que sería una posición, por ejemplo, o simplemente la función y, que es la función de salida. La función x2t, que sería la primera derivada de y, o sea, x1 prima. Y x3 sería igual a la segunda derivada de la función y, o de la posición, o lo que sea que represente esa función, lo cual es igual a la segunda derivada de x1, y lo cual es igual al mismo tiempo a la primera derivada de x2. Lo que tenemos que hacer ahora, y es recolectar pues nuestras funciones que van a conformar el espacio de estados. Para la primera derivada de x1 sabemos que es igual a x2. Eso proviene pues de esta ecuación. Ahora, x2 punto, o la derivada de x2, sabemos que es igual a x3. Y x3 prima, sabemos que es igual a y prima prima prima, o la derivada tercera de y. Y lo que tenemos que hacer es despejar
y prima prima de esta ecuación diferencial. Nos quedaría y prima 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 es igual a B0 de UT, disculpen la letra, menos A2 de y prima prima de T menos A1 y prima de T menos A sub 0 de YT. Y reemplazando cada cosa, nos queda lo siguiente. Sabemos que x3 es lo mismo que y prima prima. Por lo tanto, x'3 va a ser lo mismo que y prima prima prima. Entonces reemplazamos eso aquí. x3 prima será igual a b0 ut menos a2. ¿Qué es y prima prima? Y prima prima es igual a x3. x3 de t menos a2, perdón, menos a1 y prima de t. ¿Qué es y prima de t? Sabemos que es x2 t. Y eso sería menos a sub 0 yt. Yt es igual a x1 de t. Entonces, como vemos, ya tenemos esta ecuación diferencial expresada como tres ecuaciones diferenciales que todas están expresadas en x1, x2 y x3, ¿no? Entonces, x3 sería igual a esto mismo que está aquí. O sea, b sub 0 de ut menos a2 x3 punto 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 etcétera, es lo mismo que está acá. Entonces nos vamos a la siguiente diapositiva. Ahora lo que tenemos que hacer es llevar esa ecuación diferencial o ese conjunto de tres ecuaciones diferenciales a la forma estándar vectorial de la ecuación de estado. Para ello debemos determinar cuáles son los coeficientes A, B, C y D. El libro pues ya lo ha hecho por nosotros, así que nos vamos a limitar a comprobar que la notación vectorial quedó correcta. Entonces lo que vamos a hacer aquí es llevar a cabo la multiplicación matricial. Y lo primero que hacemos es multiplicar la primera fila de esta matriz A por la columna del vector de estados. Y tenemos 0 por x1, 0, 1 por x2, sería x2. Y 0 por x3 sería 0. 0 por x1, 0. 0 por x2, 0. Y 1 por x3 será igual a x3. Y finalmente menos a0 por x1 sería igual a menos a0 por x1 menos a1 por x2 menos a2 por x3. Esta sería la primera matriz, o sea, la que es el resultado de la multiplicación de estas dos matrices. Y la segunda matriz que vamos a sumar sería el resultado de esto, que es breve, ¿no? Sería 0 por ut, 0, 0 por ut, 0, y b0 por ut sería b0 por u. Ahora hacemos la suma matricial y la igualamos a la matriz de las derivadas del estado.
Y nos quedaría que x1 punto es igual a x2, que es nuestra primera ecuación. X.2 será igual a x3, que es nuestra segunda ecuación. Y x3 será igual a todo esto, o sea, menos a0 por x1, menos a1 por x2, menos a2 por x3, más b sub 0 por u. Y allí regeneramos el sistema de ecuaciones. O sea que nuestra representación fue correcta. Finalmente hacemos lo mismo con la ecuación de salida algebraica, que tiene que ser igual, salgo de este modo, borro todo, que tiene que ser igual a esta ecuación. O sea, x1t es igual a yt. Porque en este caso, yt sería parte del estado del sistema y también sería la función de salida del sistema. Eso puede ocurrir. Y llevándolo a forma matricial, esto nos daría pues esto. Y por simple inspección sabemos que este producto matricial da un vector columna con los componentes x1, 0, 0, y que esta otra multiplicación matricial nos da simplemente 0. Por lo cual obtenemos la representación del espacio de estados para esa ecuación diferencial, siendo, y voy a colocar aquí el lápiz, siendo esta matriz igual a, esta matriz igual a B, esta matriz igual a C y esta matriz igual a D. Con lo cual llegamos a la forma general que ya habíamos visto antes, que era x punto es igual a ax más bu y y sería igual a cx más du. Llevamos nuestra ecuación diferencial que describe cualquier fenómeno físico que pueda describir a su forma en el espacio de estados. Ahora vamos a hablar de un caso muy común de sistemas, que son los sistemas no lineales. Si recordamos de nuestro curso de control de procesos, en los que teníamos ecuaciones diferenciales ordinarias en una sola variable, nosotros usualmente linealizábamos los modelos utilizando una serie de Taylor o expandiendo la función en un punto y despreciando los términos de orden superior, asumiendo que el estado del sistema nunca iba a estar demasiado alejado del punto de linealización. O para decirlo de otro modo, que nuestro sistema siempre se iba a mover en una vecindad de ese punto de linealización. Imaginemos que tenemos una función, un segundo, imaginemos que tenemos una función no lineal. Supongamos que esta es nuestra función. Esta función es infinitamente diferenciable. Y supongamos que yo quiero aproximarla en este punto. Entonces, según la expansión de Taylor, siendo este punto x0, según la expansión de Taylor, yo puedo decir que mi función es igual a la función evaluada en ese punto más la primera derivada de esa función evaluada en el punto multiplicada por la diferencia entre x y ese punto más f' de esa función en ese punto sobre 2 factorial por x menos x sub 0 elevado al cuadrado, y esto es una serie infinita. Sabemos que para funciones infinitamente diferenciables, esta suma infinita sí se corresponde con el valor de la función en cualquier punto. Sin embargo, usualmente nosotros lo que queremos hacer es linealizar ese modelo en torno
a una vecindad y decir que en esa vecindad los valores de x son más o menos lineales o se corresponden a una línea recta. Lo que nosotros hacemos en esos casos es simplemente despreciar los términos de orden superior y quedarnos con la porción lineal de la expansión de Taylor. Y de esa forma convertíamos un sistema de ecuaciones no lineales en un sistema de ecuaciones lineales. Aquí vamos a hacer algo similar. De hecho, lo que se hace es una generalización de la serie de Taylor. Entonces, supongamos que mi ecuación de estado no es lineal, no es una combinación lineal de xt y ut, sino que es una función cualquiera que no es lineal de x, u y t. Ahora lo que yo tengo que hacer es definir una trayectoria nominal alrededor de la cual yo quiero linealizar mi modelo. Esa trayectoria nominal es equivalente hasta cierto punto al punto alrededor del cual se linealiza con una serie de Taylor en control pues, normal de una sola variable. Pero como estas funciones pueden depender del tiempo, por eso se llaman trayectorias. Entonces se tiene una trayectoria del estado lineal y se tiene una trayectoria de salida que también, o una trayectoria nominal de salida. Entonces las desviaciones respecto al estado real y al estado nominal, a la función de entrada nominal y a la función de entrada real, y lo mismo con la función de salida, la diferencia entre la función de salida real y la función de salida nominal son estos deltas que nosotros definimos aquí, x delta t, u delta t y y delta t. Ahora, para poder expresar nuestro sistema en una forma linealizada, nosotros tenemos esta forma general de la expansión por series de Taylor, donde este diferencial de la función nominal o de la trayectoria nominal es lo que nosotros conocemos como un jacobiano. Y aquí están pues las equivalencias entre ese jacobiano y cómo se realiza ese cálculo de manera componente por componente, ¿no? Entonces tenemos estos términos de orden superior que se desprecian. Nosotros nos quedamos solo con los términos lineales. Y una vez que hemos realizado pues, esa transformación, podemos calcular los jacobianos. Y esos jacobianos van a equivaler a los coeficientes de la función de estado, expresada ya no como tal en el estado, sino en el delta del estado respecto al estado nominal. Y de esa forma podemos calcular estos coeficientes, que pueden ser dependientes del tiempo, no necesariamente tienen que ser invariables en el tiempo, pero hay condiciones de equilibrio en la cual estas funciones no dependen del tiempo y los coeficientes se vuelven coeficientes constantes. Un ejemplo de eso es cuando se está calculando la órbita de un satélite alrededor de la Tierra y la curva nominal es una curva geoestacionaria. En ese caso nos encontramos en un punto de equilibrio y esas funciones dejarían de depender del tiempo. Concluiremos la discusión sobre el primer capítulo del libro ilustrando un ejemplo del uso no de MATLAB, sino de Python. Recordemos que Python es un lenguaje de licencia gratuita, por lo cual no cuesta nada. Y es un lenguaje que tiene pues, todas las capacidades que tiene MATLAB. Existe un mar de librerías para hacer distintos cálculos. Solo se requiere un poco de lectura de documentaciones, pero creo que como ingenieros químicos, si pudimos con fenómenos de transporte y control de procesos, esto es una cuestión de kinder, garantizados. Vale, el ejemplo consiste en un sistema mecánico rotativo de una sola entrada
y una sola salida. La entrada es un torque aplicado externamente. Como podemos ver, ese torque está siendo aplicado en sentido antihorario. Y la salida es un desplazamiento angular. Obviamente ante ese torque, este eje va a tender a rotar también en sentido antihorario. Los parámetros constantes son la inercia polar del eje del motor J, el coeficiente de amortiguación viscosa rotacional B y la constante de resorte torsional. En la siguiente diapositiva tenemos un diagrama de cuerpo libre de ese sistema. Como podemos notar, aquí está la función de entrada, que sería el torque aplicado, y vemos dos resistencias, una resistencia viscosa y una resistencia por la constante de resorte rotacional del eje. Aplicando la ley de Euler para sistemas rotacionales, que es equivalente a la segunda ley de Newton, solo que no se expresa en fuerzas sino en momentos, obtenemos esta ecuación diferencial de segundo orden, que contiene derivadas primeras y segundas del ángulo de torsión. Lo primero que tenemos que hacer para representar nuestro sistema en el espacio de estados es definir cuáles van a ser las variables de estado. Como el libro dice, escogemos las variables que representan la energía del sistema. Sabemos que la energía potencial de este tipo de sistemas viene dada por una posición y la energía cinética viene dada por una velocidad. En este caso, esa posición, voy a colocar el lápiz. En este caso, chanfles. Un segundo. Y coloco el lápiz. Bueno, en este caso, esa posición sería el desplazamiento angular. Por lo tanto, x1 sería igual a θ de t. Y esa velocidad, x2, sería igual a la primera derivada de θ, perdón. Y eso a su vez es igual a x1 punto. Estas serían nuestras dos variables de estado. Ahora, lo que tenemos que hacer es reemplazar en esta ecuación diferencial los valores de x1, x2, y x1 punto y x2 punto. Es decir, expresar esa ecuación diferencial ya no en función de θ, sino en función de las variables de estado. Entonces, comenzamos diciendo, como esto es x punto punto de t, quiere decir que eso es igual a x2 punto, porque x2 es igual a x punto de t. Entonces decimos que j por x2 punto más b, sabemos que θ punto de t es igual a x2, entonces sería bx2 más θ de t es igual a x1, entonces sería constante de resorte rotacional, sería igual a θ. Oh, perdón, no sería igual a θ. Dame un segundo y borro esto. Sería igual a x1, ¿no? Constante de resorte por x1. Y eso sería igual a el torque aplicado en función del tiempo. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar x2 punto de esta ecuación. Ya tenemos la primera relación, que es que x1 punto es igual a x2. Vamos a escribirla por acá. Es igual a x2. Ese sería el primer componente de nuestra ecuación diferencial de estado. El segundo componente, o sea, x2 punto, lo obtendríamos de aquí. Entonces decimos que x2 punto es igual a el torque aplicado menos bx2 menos la constante de resorte rotacional por x1, y eso lo dividimos entre j. Entonces aquí sería entre j, aquí sería entre j y aquí sería entre j. Esta sería la segunda ecuación
de nuestra ecuación de estado, ¿no? El segundo componente de la ecuación diferencial de nuestras ecuaciones de estado. Entonces, x2 punto será igual a teta sobre j menos bx2 sobre j menos kr sobre j por x1. Y la ecuación algebraica de nuestra ecuación de estado sería esta que está aquí. Sabemos que la salida es x teta, es teta de t, perdón. Por lo tanto, es igual a x1. Entonces decimos que y de t es igual a x1. Y este es el sistema de ecuaciones que tenemos que expresar en forma matricial para obtener los coeficientes de nuestras ecuaciones de estado. Entonces, ya que terminamos aquí, podemos seguir a la siguiente diapositiva. Entonces, esta sería la forma matricial de la ecuación de estado. Estas serían las dos ecuaciones, ¿no? La ecuación diferencial y la ecuación algebraica. Eso quiere decir que, voy a poner de nuevo el marcador, que esta matriz que está aquí será igual a, esta matriz que está aquí será igual a B, esta matriz que está acá será igual a C, y esta otra matriz, que es solamente un número, o sea, una matriz 1 por 1, será igual a D. Ya tenemos nuestro modelo, nuestro sistema de ecuaciones representado en el espacio de estados. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, y voy a quitar el lápiz, es realizar un script en Python que haga varias cosas. Luego voy a explicar qué cosas va a hacer ese script. Pero vamos a tener en cuenta que para esta simulación o para este código no vamos a usar valores simbólicos, sino que vamos a utilizar valores reales, números. Entonces j será igual a 1, b será igual a 4 y kr será igual a 40. Teniendo en mente que los coeficientes a, b y c tienen estos valores que están aquí. Entonces voy a salir de mi presentación y voy a ir a mi editor de código. Pues ya he adelantado el asunto. En este editor de código, en este código de Python, encontramos varias cosas. Primero, definimos las constantes del sistema, j, b y kr. Luego, definimos las matrices, los coeficientes de las ecuaciones de estado, que serían a, b, c y d. Y aquí están. Luego, definimos una función que tome como argumento esos 4 coeficientes y que realice lo siguiente. Primero, que genere la representación en el espacio de estados, que eso se hace utilizando el paquete Signal que viene de la librería SciPy. Con esto nosotros obtenemos un objeto de clase StateSpace que contiene la representación del espacio de estados. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar el método toTF que convierte esa representación en el espacio de estados en una representación en función de transferencia. O sea, esto nos devuelve el numerador y el denominador de la función de transferencia. Lo siguiente que hacemos es obtener la representación en ceros, polos y ganancia, que se hace con el método toZPK. Esto nos devuelve los valores de los ceros, los polos y la ganancia. Y por último, lo que hacemos es imprimir esas representaciones, la de la función de transferencia aquí, la de los ceros, polos y ganancia acá, y generamos un gráfico de respuesta escalón, de respuesta escalonada, de respuesta escalón unitario de nuestro sistema, solo para corroborar que el cálculo tiene sentido, que no es una locura. Entonces, al final, invocamos esa función para que haga pues, todo ese larguero de cosas. Entonces, yo voy a ejecutar mi función escribiendo Python example1.py y voy a agrandar mi consola.
Y podemos ver que aquí tenemos la representación en función de transferencia, y esto nos dice que el numerador es 1.0, o sea, es 1, y el denominador es un polinomio eh, de, segundo, de segundo grado, ¿no? Si tiene tres componentes esto, quiere decir que el primer componente es para el término elevado al cuadrado, el segundo es para el término elevado a la 1, y el tercero es para el término elevado a la 0, o el término constante. Y esto, como podemos ver, concuerda con lo que dice el libro. Ellos utilizaron MATLAB y dicen numerador será igual a 1, y el denominador pues sería igual a s cuadrado, el coeficiente sería 1, 4s, el coeficiente sería 4, y 40. ¿Sí? El coeficiente del término a la 0 sería 40. O sea, obtuvimos el mismo resultado por el lado de la función de transferencia. Y por el lado de la representación en ceros, polos y ganancia, obtenemos que esto no tiene polos, o sea, es un arreglo vacío, y es similar a lo que dice acá. Aquí dice que, perdón, z, que serán los ceros, estoy invirtiendo la cuestión, sería una, eh, una matriz vacía, 0 por 1, y eso concuerda con el resultado. Y aquí me dice que los polos serán igual a menos 2 más 6i y menos 2 menos 6i, o sea, son conjugados. Y eso mismo aparece acá. Aquí me dice que p será igual a menos 2 más 6j, que Python, pues NumPy representa la unidad imaginaria como j, no como i. Y menos 2 menos 6j, que sería lo mismo que tenemos aquí, ¿no? Eso es bueno. Y por último la ganancia sería 1. Aquí aparece 1.000 algo porque estamos trabajando con números flotantes, con coma flotante, y ellos tienen una precisión finita, ¿no? Y por último veamos el gráfico. El gráfico, voy a agrandar esto. El gráfico representa el tiempo y representa el ángulo de torsión. Como podemos ver, esta respuesta es una respuesta típica de un sistema de segundo orden subamortiguado, en el cual la señal comienza a oscilar alrededor del valor final. Y como podemos ver, tiene sentido. O sea que nuestra simulación quedó bien. Y no necesitamos un centavo para hacerla, la hicimos con software libre. Esto ha sido todo por el capítulo 1. Espero que les haya gustado. Seguiremos con el capítulo 2. Gracias. Bueno, el temario que vamos a seguir en esta parte está dividida en 8 secciones. La primera parte va a ser la solución de ecuación del estado. La segunda parte va a ser las respuestas impulsivas. La tercera parte, la representación del dominio de Laplace. Siguiendo a esto va a ser las realizaciones del espacio de estados revisadas. Las 2.5 transformaciones de coordenadas. Bueno, primeramente vamos a hacer un resumen de la solución de ecuación del estado. En el capítulo anterior podemos ver que nuestros modelos matemáticos representados en esta manera básicamente son ecuaciones diferenciales de estado y la ecuación de salida algebraica, como podemos ver, la número 1 y la número 2, donde suponemos que n por n es la matriz de la dinámica del sistema A y el n por m es la matriz de entrada de la matriz de salida C. Y como final tenemos el P por M, que es la matriz de transmisión directa, que son matrices constantes conocidas. Como podemos observar, para nuestra primera matriz, la ecuación representa compactamente un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden y van a estar acopladas a un número n que deben resolverse en un estado x punto de t, dando como función inicial de estado esto que vemos acá,
el x en función de t0 va a ser igual a x0. Y siguiendo esto, vamos a encontrar el vector de entrada, u de t, que lo vemos acá. Y tenemos la segunda ecuación, que es y en función de t igual a c por x de t más du de t. Esto dando a la segunda ecuación de caracterización la dependencia estática e instantánea de salida del estado. Bueno, ahora a continuación les hablaré sobre la solución de ecuaciones diferenciales escalares de primer orden. Primeramente vamos a considerar un sistema unidimensional representado por la siguiente ecuación que vemos a continuación. E punto de t va a ser igual a x de t más bu de t. Esto va a ser como una condición, x va a ser t de 0, la función inicial va a ser igual a x de 0. En el que primeramente vamos a representar a y b, van a ser como constantes escalares, y u de t es una señal de entrada de escalar dada. Para ampliar mejor información acerca de esto, tradicionalmente vamos a derivar la función, la fórmula de la solución para un estado escalar x de t. Es multiplicar ambos lados por la ecuación diferencial, que es el factor integrando. El factor integrando no es más que este factor que nosotros vemos acá. Esto va a ser nuestro factor integrando. Entonces vamos a multiplicar por ambos lados y vamos a obtener una ecuación al final de e igual a menos elevado a la menos a por t desde menos t0 multiplicado por b de u de t. Como resultado, ya después de multiplicar por ambos lados y resolver desde x de t igual haciendo a x de t0 y u de t, vamos a observar que integramos, anteriormente a esto integramos y después multiplicamos por lo que ya anteriormente habíamos dicho. Vamos a obtener la siguiente ecuación que vemos a continuación, x de t igual a e a la elevado a la a por t menos t0. Eso multiplicado todo por x0 más la integral desde t0 hasta t, y esto por la función que vemos, que es Euler a la a de t menos tau, multiplicada por b de u en función de tau con su derivada. Podemos ver que la respuesta, dando respuesta a este estado x de t, es como la suma de términos de nuestro primer orden debido a un estado inicial. En el estado inicial que anteriormente habíamos dicho y en el primer componente de las características. Bueno, ahora encontramos que como resultado la transformada de Laplace proporciona una estrategia de solución alternativa. Para ello asumimos sin pérdida de generalidades, haciendo igual desde t0 igual a 0, en el que x en función de s y u de s, esta que vemos por acá, son las transformadas de Laplace, serían las transformadas de Laplace desde x de t, y u de t. Bueno, partiendo de acá, obtenemos la siguiente ecuación que vemos a continuación, que las propiedades de convolución, de la transformación de Laplace, obtenemos la siguiente fórmula, que x de t va a ser igual a Euler a la a de t multiplicada por x0 más Euler a la a de t multiplicada por b de u de t. Resolviendo esto, obtenemos como resultado
esto de acá, nuestra ecuación ya multiplicada y los límites desde 0 hasta t. En esto vamos a ver que concuerda con la solución anterior que vemos por acá. Esta solución concuerda con la solución inicialmente. Entonces, y si por otra cosa para aclarar, que anteriormente habíamos hecho t de sub 0 igual a 0, y si nuestro sistema de primer orden en un caso tuviera asociado una señal de salida escalar, y de t definimos por las relaciones, haciendo la relación y de t igual a c por x de t más d u de t. Después de esto, simplificamos lo que serían sustituyendo las respuestas de estado que vimos inicialmente en la fórmula 1 y daría como resultado final obtenemos la ecuación que vemos acá. Bueno, la siguiente parte vamos a hablar de la sesión 2.12 que trata sobre la solución de la ecuación de estado. Esto no es más que en esta sucesión derivamos lo que sería una solución cerrada en la forma de la ecuación de estado invariante en el tiempo lineal n-dimensional, dado en la fórmula inicial y dado un estado inicial desde x de t0 igual a x0 y un vector de entrada de u de t. Bueno, principalmente para esto vamos a contar con un caso homogéneo. Esta nos dice que a partir de una matriz homogénea relacionada con la ecuación diferencial, no es más que podemos encontrar la fórmula x' de t va a ser igual a por x de t, y esto va a ser una condición inicial que va a ser x desde t0 va a ser igual a y. Dado que n por m es una matriz de identidad, nosotros asumimos de esta forma que la serie de potencial infinita para la solución va a quedar de esta manera como una sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito, queda desde x sub k multiplicada desde t menos t de 0 elevado a la k. Siguiendo esto, sustituyendo los resultados de la ecuación, bueno, anteriormente a esto, tenemos que aclarar que cada término de esta suma implica una matriz n por m y x de k por determinar. Esto solo depende del tiempo transcurrido, como ya habíamos dicho, desde t hasta t0, reflejando una ecuación de estado y condiciones iniciales desde x de t0 igual a x0, que anteriormente habíamos dicho que va a ser igual a y, y bueno, y al tiempo, esto va a ser respecto al tiempo y cambiando el índice de la suma. Esto también se le hace las condiciones iniciales y como resultado vamos a obtener la fórmula que nosotros vemos acá. Después de obtener esta fórmula podemos observar que esta serie es una potencia infinita que tiene las propiedades de convergencia requeridas para una serie de potencia infinita de resultados.
También vemos que es la diferenciación del término de convergencia desde x de t' y la ecuación anterior. Para esto, tenemos también que recordemos que la función escalar e a la a de t va a ser igual a esta expresión que vemos acá, a 1 más a de t más un medio de a al cuadrado por t al cuadrado más un sexto de a la 3 más t a la 3. Y así sucesivamente. No es más que vamos a tener una sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito, desde 1 sobre k factorial por a a la k por t a la k. Y esto lo vamos a definir como definimos la matriz exponencial de la forma desde a de t es igual a esta expresión que vemos acá desde i más a de t más un medio de a al cuadrado por t más un sexto desde a al cubo por t al cubo. Y esto no es más que la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito, desde 1 sobre k factorial de a a la k por t a la k. A partir de esta ecuación de la diferenciación de la matriz homogénea de la ecuación anterior, de esta ecuación que vemos acá, esta de acá, nosotros vamos a llegar a un resultado en el que podemos observar que, bueno, esto va a ser expresado, podemos ver de la ecuación anterior, vamos a ver que esto va a ser reemplazado desde x de t igual a e a la a desde t hasta menos t0, como anteriormente ya habíamos dicho de esta ecuación. Y esto es importante para señalar que a de t es simplemente una notación utilizada para la representación de las series de potencia de la ecuación. Más allá del caso escalar, la matriz exponencial nunca es igual a una matriz exponencial. Escalares correspondientes. Bueno, a continuación les hablaré de la sesión 2.2, las respuestas impulsivas. En esta parte comenzaremos a asumir que no hay pérdidas generales desde t0 igual a 0 y vamos a establecer un estado inicial desde x0 igual a 0. Nos vamos a centrar en las respuestas de estado 0, es decir, que en esta fórmula que vemos aquí, y de zs en función de t va a ser igual a la integral desde t, desde 0 hasta t. Esto va a ser de c por Euler a la a de t menos tau multiplicada por b de u en función de tau con su derivada más d de u en función de t. Esto no es más que la función que vemos a continuación. Además de esto, vamos a dividir las matrices de los coeficientes b y d que podemos ver en función de las columnas que vamos a obtener en esta forma. B va a ser igual a b de 1, b de 2 hasta b de m y d igual forma d de 1, d de 2 hasta d de m. Esto se denota con base estándar en Rm en una entrada impulsiva. Como podemos observar, esto no es más que la ecuación que es la integral. Esto no va a ser más, esta función va a ser igual a c por e a la a de t b de u, b de i, función de t más d de i en función de t, y esta t va a ser mayor o igual a 0. Esto va a tener una fórmula, una forma de una matriz impulsiva
eh, que representa el impulso de P por M, que va a tener la forma que vemos a continuación, C por E a la de T multiplicada por B más D. En función de T esto va a ser mayor o igual a 0. Y esto en términos en los cuales en los componentes de esta respuesta el estado 0 se caracteriza de la siguiente manera, dando una integral desde 0 hasta t. En función desde h desde t menos tau multiplicada para u de tau con su derivada. A continuación les vamos a hablar sobre la sesión 2.3, que va a ser la representación del dominio de Laplace. Inicialmente tomando como transformaciones de Laplace la ecuación de estado, inicialmente desde t0 igual a 0, que vamos a tener, aquí podemos ver las dos ecuaciones iniciales, y vamos a utilizando las propiedades de linealidad y de diferenciación temporal, de rendimiento también, vamos a tener que S por x de S menos x0 va a ser igual a esto lo que vemos acá. Agrupando términos x de S, vamos a tener lo que serían esta expresión S por I menos A por x de S desde igual desde x0 más b de u de S. Ahora utilizando álgebra lineal básica vamos a determinar lo que sería esta parte de aquí, S de I menos A, que va a ser un polinomio de grado n, y así no es un polinomio cero. Además vamos a juntar lo que serían estos desde la matriz M por M y de polinomios que tienen grados máximos desde n menos 1. Por consiguiente, vamos a tener que S de I menos A menos 1 va a ser igual a esta expresión adjuntada que ya hemos adjuntado desde S de I menos A sobre en valor absoluto de S de I menos A. Para esta ecuación podemos ver que tiene un grado, la expresión de abajo, esta de acá, la expresión esta, vamos a tener que tiene un grado en el numerador que se garantiza que es estrictamente menor que el grado del denominador. ¿Esto qué quiere decir? Que por lo tanto es una función racional estrictamente adecuada. La ecuación anterior ahora se puede resolver por x de s. Vamos a obtener la siguiente expresión, x de s igual a s de i menos a, esto elevado a la menos 1 multiplicada desde x0. Esto es sumado desde s de i menos a menos 1 multiplicada por b de u de s. Al igual que el dominio del tiempo, podemos descomponer este x de s en componentes de las respuestas encontradas desde 0 y en el estado desde x de s, desde z, desde x, z sub i de s más x de z. No es más que el término que vemos a continuación, este de acá. Como resultado, después de haber denotado estas transformaciones por Laplace, las transformaciones por Laplace se van a dar desde f de t hasta f mayúscula de s. Vemos que esto va desde x de zi de t va a ser igual a e a la a elevado a la a de t de x sub 0, y esto va a dar resultado a que en cualquier estado inicial podemos concluir la siguiente expresión, que a la a va a representar lo que sería el s de i menos a la menos 1. Esto no es más que una relación que sugiere un enfoque para calcular la matriz exponencial
formado en nuestra matriz inversa, que anteriormente habíamos dicho, esta matriz de acá, y cuyos elementos están garantizados en funciones racionales en variables complejas S, como esta de acá. Bueno, capítulo 2.4 va a tratar sobre las realizaciones del espacio en el estado de revisitadas. Esto no es más que la sección relacionada en el capítulo 1, donde llamamos una ecuación de estado, que en el estado espacio, y es el comportamiento tanto de la entrada como de la salida. Es un sistema lineal invariante que hace referencia a que en el tiempo los términos van a ser generales como corresponden a la siguiente relación de Laplace. Dado de esta manera, x en función de s va a ser igual a h de s multiplicada por u de s. Estos van a involucrar la función de transferencia en el sistema, dado que se refieren a un componente de respuesta de estado cero, como podemos ver a continuación. La constante multiplicada por la expresión de s de i menos a elevado a la menos 1 por b más d. Esto va a ser la fórmula de h de s y va a ser equivalente a la fórmula que nosotros vemos a continuación. Esta fórmula equivalente da respuesta a los impulsos de dominios en el tiempo. Concluiremos la discusión del capítulo 2 del libro hablando sobre transformaciones de coordenadas. Antes de aventurarme a explicar el tema, quisiera decir por qué se hace esto o cuál es la utilidad de las transformaciones de coordenadas. Y es que a través de ellas podemos reducir un sistema de ecuaciones diferenciales acoplado a un sistema de ecuaciones diferenciales no acoplado, cuya solución es más trivial, es más sencilla. Teniendo eso en mente, comencemos. Digamos que nuestro estado es igual al producto matricial de una transformación lineal, que en este caso podría entenderse como una matriz invertible, multiplicado por un estado transformado. Ese estado transformado, según esta definición, sería igual a la inversa de esa matriz, de esa transformación lineal, multiplicado por el estado original. Un ejemplo de una transformación de coordenadas o de una transformación lineal son las operaciones de simetría. Por ejemplo, digamos que yo tengo una molécula que es octaédrica, que tiene una geometría octaédrica. Entonces yo dibujo un plano cuadrado y en cada vértice de ese cuadrado va a haber un átomo y va a haber un eje perpendicular a ese plano, disculpen el pulso, y va a haber un átomo en cada extremo de ese eje perpendicular al plano. Digamos que este eje se corresponde al eje Z. Este eje que está aquí se correspondería al eje X, por ejemplo, y este otro que está aquí se correspondería al eje Y. Ahora, ¿qué pasa si nosotros rotamos esta molécula alrededor del eje Z? Obviamente los ejes X y Y van a cambiar de dirección, pero el eje Z va a quedar inalterado. Entonces, ese tipo de operaciones nosotros las llamamos CN en química. Es igual a una operación de simetría, no está necesariamente ligado a la química, pero es algo muy común en química inorgánica. Esa operación CN, o sea, rotación alrededor de un eje, se escribe como una matriz. Y esa matriz pues sería simplemente coseno de 2pi sobre n, seno de
2pi sobre n, 0, menos seno de 2pi sobre n, coseno de 2pi sobre n, 0, 0, 0, 1. Como podemos ver, esta transformación lineal afecta a los ejes X y Y, pero no afecta al eje Z. De aquí podemos decir varias cosas. Lo primero es que el eje Z corresponde a un espacio nulo de esa transformación lineal. Es decir, que el vector unitario K, que está pues en la misma dirección del eje Z, es un autovalor de esa transformación lineal. Porque digamos que no cambia de dirección cuando esa operación lineal o cuando esa transformación lineal ocurre. Solo quería mencionar eso para tener un ejemplo práctico, ni tan práctico, pero más familiar, de lo que son las transformaciones lineales y de lo que son los autovalores y los autovectores. Voy a borrar mi pantalla y voy a seguir explicando. Listo. Según esta definición, z punto de t va a ser igual a la inversa de la transformación lineal multiplicada por la derivada del estado original. Y sabemos que x punto es igual a axt más but. Así que reemplazamos eso. Aplicamos la propiedad distributiva, o sea, multiplicando t menos 1 por esto y t menos 1 por esto otro. Y aparte de eso, sabemos que xt es igual a tzt y lo reemplazamos aquí. Hacemos lo mismo con la ecuación algebraica. Yt será igual a ct más dut. Con esto, nosotros llegamos a una ecuación de estado o un par de ecuaciones de estado transformadas, expresadas en función de otras coordenadas. Y los nuevos coeficientes de esas ecuaciones de estado van a ser estos que están aquí. O sea, el nuevo a con gorro, va a ser igual a t menos 1 at, que es lo que está aquí. El nuevo b va a ser igual a t menos 1 por b, que es lo que está aquí. Lo mismo con c y lo mismo con d. Básicamente la forma de la ecuación, de las ecuaciones de estado, no cambió después de aplicar una transformación lineal. Sigamos. ¿Qué era lo que mencionaba antes? Aquí está la nueva, el nuevo sistema de ecuaciones expresado ya no en función de x, sino en función de zt. Obviamente, las condiciones iniciales también tienen que transformarse y se transforman igualmente multiplicando t-1 por el estado inicial. Hay algunas propiedades de estas transformaciones lineales. La primera es básicamente que el determinante de un escalar multiplicado por la matriz identidad menos el nuevo coeficiente a va a ser igual al mismo determinante con el coeficiente a original. De esto se deriva el hecho de que los autovalores de la matriz A transformada sean iguales a los autovalores de la matriz original. Y eso es fundamental para entender el resto de la discusión, ¿no? Esta es la primera propiedad. Lo siento. Esta es la primera propiedad. La segunda propiedad nos habla
de una equivalencia entre la inversa de la diferencia entre un vector, un escalar multiplicado por la matriz identidad y lo mismo, pero con la matriz original. La tercera propiedad es que el exponencial de esa matriz transformada, va a equivaler a la transformación lineal invertida multiplicado por el, el exponencial de la matriz original. Y las siguientes propiedades, pues, hablan sobre la respuesta impulso, básicamente sería equivalente, la respuesta impulso sería equivalente entre el sistema transformado y el sistema original. Estas dos propiedades pues no las vamos a usar tanto en esta discusión, pero también se pueden deducir a través del álgebra matricial. Voy a borrar aquí y voy a pasar mi diapositiva. Listo. Aquí está la demostración de que los autovalores de la matriz transformada son iguales a los autovalores de la matriz original. Recordemos cómo se calculan esos autovalores. Esos autovalores, perdón, todavía no me acostumbro a esto. Estos autovalores se calculan partiendo de que el determinante de un autovalor multiplicado por la matriz identidad menos la matriz es igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es, si la matriz es n por n, multiplicar la matriz identidad n por n por esa variable lambda que todavía no se conoce. Después de que se halle ese determinante de esto que está aquí, eso nos va a dar un polinomio de orden n, al que se le llama polinomio característico de esa matriz. Las raíces de ese polinomio, las raíces del polinomio característico, son lo que nosotros llamamos autovalores. Ahora, si para todo escalar ya hemos demostrado que esto es igual que esto, entonces eso se cumple cuando el escalar es 0 también. Y eso quiere decir que los autovalores son iguales. Voy a borrar esto y voy a continuar. Ahora, y aquí era donde quería llegar. Todo el tema de las transformaciones lineales converge a este tema de la forma diagonal canónica. Resulta que nosotros podemos escoger convenientemente una transformación lineal. Voy a activar mi lápiz. Podemos escoger convenientemente una transformación lineal que va a ser igual, o que puede ser igual, a los autovectores de la matriz A organizados por columnas, de tal manera que el nuevo coeficiente A sea igual a una matriz diagonal. De manera que A y J sea igual a 0 si I es diferente de J, y A I es igual a el autovalor lambda I. O sea, aquí sería A1 será igual al autovalor lambda 1, A2 será igual al autovalor lambda 2 y así sucesivamente.
¿Qué es lo interesante de esta forma diagonal? Que esto luego se multiplica por z de t. Y que esto resulta en un sistema de ecuaciones diferenciales no acoplado. O sea, que resulta en un sistema de ecuaciones diferenciales de esta forma. Z punto de t es igual, z punto i de t es igual a con gorrito, que sería esto mismo, por z i t más b u t. Eso es un sistema de ecuaciones diferenciales no acoplado. Y eso se soluciona fácilmente. Luego de que se haya solucionado ese sistema de ecuaciones diferenciales no acoplado y que ya se tenga el vector de estado o el vector de estados transformado, o sea, z1t es igual a una función que nosotros ya determinamos cuál era, z2t es igual a una función f2 y f1 t, y así sucesivamente hasta zn igual a una función t. Podemos transformar esto en el vector xt a través de esta relación. Y eso es simple álgebra lineal. No constituye una nueva integración. Eso es lo genial, parece una cosa mágica de las transformaciones lineales y especialmente de la forma diagonal canónica que nos permite hacer eso. Voy a borrar mi pantalla y voy a continuar con la siguiente diapositiva. Y esto ya es un ejemplo concreto. En el ejemplo 2.5 del libro se tenía esta ecuación de estado, que tiene esta matriz A, esta matriz B, esta matriz C, y la matriz D sería 0. Y estas condiciones iniciales. Se realizó la solución del sistema acoplado y se llegó a esta solución para el estado, cuando la respuesta era una respuesta de escalón unitario. Ahora, ¿cómo se hace la solución aplicando cambio de coordenadas? Lo primero que hay que hacer es encontrar Lo primero que hay que hacer, disculpen, es encontrar cuál es la transformación lineal conveniente que vamos a utilizar. Si nosotros calculamos los autovectores de esta matriz, nos damos cuenta de que son 1 menos 1 y 2 menos 1. Y pues tomando esos autovectores y colocándolos en forma de columnas en una matriz, obtenemos un buen candidato para una transformación lineal que eventualmente nos va a llevar a la forma escalonada, la forma diagonalizada de la matriz A, y posteriormente a tener un sistema de ecuaciones diferenciales no acoplado. La inversa de esa matriz es esta que está aquí. Ahora bien, calculamos los 4 coeficientes, es decir, las 4 matrices, a partir de las relaciones que habíamos derivado antes. A decir que el nuevo A transformado va a ser igual a la inversa de la transformación lineal por el coeficiente A original por la transformación lineal.
Recordemos que el producto matricial es asociativo, así que no importa si yo multiplico primero estas dos y luego el producto lo multiplico por este, o si comienzo con estas dos y luego multiplico eso por lo otro. El asunto es que el producto de estas tres cosas da un nuevo chanfles. El asunto es que ese producto da un nuevo coeficiente A, que es este que está aquí. Lo mismo con el coeficiente B, lo transformamos y queda así. Lo mismo con el coeficiente C, lo transformamos y quedaría así. Y lo mismo con el coeficiente D, que sabemos que queda inalterado, o sea que es igual a 0. Ahora, de esto nos queda un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones diferenciales desacopladas. O sea que la una no tiene que ver con la otra. Me explico. Esta es una ecuación diferencial de z1 punto y aquí solamente figura z1 punto, no figura z2 punto. Y lo mismo con esta. Es una función exclusiva de z2 punto y sus derivadas, y su primera derivada. Y por mera inspección, ya sea que utilicemos transformada de Laplace y esto lo reemplacemos por una función escalón unitario, sabemos que la solución de z1 es esta y la solución de z2 es esta para tiempos mayores o iguales que 0, porque así pues definimos el escalón unitario. Y resulta que, voy a borrar esto, llegamos a esta ecuación. Como a nosotros no nos interesa el estado transformado z, sino el estado original, resulta que ese estado original se computa a partir del estado transformado y sería igual al producto matricial de la transformación que habíamos escogido por el estado transformado, y eso es igual a el estado original. Y si nosotros vemos estas dos ecuaciones son exactamente iguales, a las que se obtuvieron resolviendo el sistema de ecuaciones diferenciales acoplado. Ese es el poder de las transformaciones lineales. Vale. Creo que hasta aquí llegó nuestra discusión del primero y segundo capítulo del libro. Espero que hayan disfrutado, o no disfrutado, yo sé que nadie disfruta este montón de matemáticas, pero al menos que la información haya sido clara. Muchas gracias por su atención.